Hermosa presencia que podemos sentir en este momento, en esta mañana de domingo, y que usted también, estoy seguro, está sintiendo en sus hogares, porque recordamos que Dios no tiene límites de tiempo ni de espacio. Ahí donde usted está, unido a su familia, con sus hijos, con su esposa, su esposo, usted clamando el nombre de Dios, ahí Dios baja, ahí desciende su presencia. Su palabra nos dice que donde Él es invocado por dos o más, ahí está Él. Y estoy segura, hermanos, que Él está en su hogar. Desde el momento en que usted le da la legalidad, desde el momento en que usted abrió esa puerta para que Él entrara, Él se manifiesta. Y estoy segura que la atmósfera de su casa está cambiando a una atmósfera del reino. Estoy muy honrada con mi Padre Celestial por haberme permitido compartir esta palabra el día de hoy con usted, una palabra que Él puso en mi corazón. Desde hace unos días yo le preguntaba, le decía, Padre amado, ¿qué quieres para tu pueblo? ¿Qué tienes para tu pueblo? Y le pedía yo una palabra que impactara el corazón de usted. Y Dios me decía, no solamente voy a impactar el corazón, sino lo que yo voy a hacer en ellos es que los voy a fortalecer, es que yo los voy a preparar y preparar para lo que viene. Y cuando digo lo que viene, hermanos, no estoy refiriéndome a esos tiempos apocalípticos de los que ahorita se está predicando, sino al tiempo de mañana, de hoy, porque la palabra que te voy a compartir es una palabra que cuando tú la pongas que tú la pongas, la actives a tu vida, es una palabra que te va a dar una libertad. Por eso he titulado mi prédica Llamados a ser libres, porque esta palabra que rondaba en mi mente, que es el perdón, es una palabra que está en bocas de muchos, pero en corazón de pocos. Es una palabra que marca a una persona, pero que impacta generaciones. Es una palabra que en mi vida me dio esa llave, me dio esa llave para abrir ese lugar en donde se encontraba cautivo mi corazón, en donde estaba cautiva mi alma. La palabra perdón, este principio bíblico del cual conocemos mucho, que se ha predicado por generaciones, que se ha predicado con los mejores predicadores, pero que muchos que no ponemos en práctica, que muchos guardamos ahí, solamente lo conocemos, pero no lo ponemos a nuestra vida como a un diario vivir. La palabra que te traigo hoy marcó la vida de todas las generaciones, marcó la vida de toda la humanidad. Cuando Jesús la activó en la cruz en la cruz, llevando ese pecado que cargó, que era tu pecado y el mío, y que lo llevó a esa cruz, y fue cuando nos perdonó a toda la humanidad. Si podemos ver en el pasaje de Mateo 6:15, yo te lo voy a leer aquí. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es tan importante que nosotros entendamos lo que nos quiere decir este pasaje, pero te quiero explicar un poquito lo que nos enseña el que tú en esta mañana tú abras tu corazón y le digas a Dios, Señor, enséñame a perdonar, envíame a perdonar. ¿Sabes? La palabra perdón va enlazada con muchos principios bíblicos que nos enseña nuestro Dios. Una de esas es la obediencia. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, aquellas personas que nos han hecho mal, estamos tomando la acción de obedecer la palabra de Dios, de obedecer a Dios, así como lo hizo Jesús cuando estaba yendo a la cruz. En Lucas 23:34, cuando Jesús estaba yendo hacia la cruz del Calvario, cuando estaba yendo hacia ese lugar de tormento, muchas personas se acercaban a él para escupirlo, muchas personas se acercaban a él para lastimarlo, para ofenderlo, para escarnecerlo. Y sin embargo, cuando él llegó a ese lugar en donde sabía que iba a dar su vida por ti y por mí, cuando él llegó hasta ese lugar y fue a la cruz, las palabras que le dijo al Padre fueron,
Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En Lucas 23:34 nos dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron de entre sí sus vestidos, echando suertes. Sabes, aquí hay dos enseñanzas muy poderosas. Número uno, que Jesús, a pesar de todo lo que había vivido en ese lugar, a pesar de todo lo que había vivido en el transcurso hacia el Calvario, hacia la cruz, Él había perdonado ya. Inmediatamente había desechado la ofensa, inmediatamente había desechado ese dolor físico que había obtenido cuando Él iba hacia la cruz. Y por eso es que Él le decía a Dios, por eso es que Él se atrevía a decirle al Padre, perdónalos, porque Él ya había perdonado. Porque sabemos que para que Dios perdone nuestras ofensas, nosotros primero tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y Jesús estaba haciendo eso. Jesús estaba perdonando en ese momento. Por eso se estaba atreviendo a decirle, Señor, perdónalos, perdónalos, porque yo ya los he perdonado. Y número dos que podemos aprender en esta palabra es de que cuando nosotros afectamos a alguien, cuando nosotros herimos a un prójimo, herimos a un hijo de Dios, nosotros directamente lo estamos haciendo al Padre. Por eso Jesús le decía, perdónalos, porque cuando Jesús había sido escupido, recibido, también lo había recibido al Padre, porque sabemos que dice, yo y el Padre uno somos, y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en uno con Él. Por eso cuando un hijo de Dios, o cuando tú eres lastimado por alguien, eres perseguido por alguien, esa ofensa directamente va al Padre. Por eso es que Jesús decía, perdónalos tú también, porque también habían ofendido al Padre. Y esto me recuerda una historia cuando Pablo perseguía a la iglesia y iba hacia Damasco a perseguir a los judíos. Y Jesús se le apareció en el camino y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él no estaba diciendo, Jesús no le estaba diciendo a Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a los judíos? ¿Por qué persigues a mis discípulos? Le estaba diciendo, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué lo estás haciendo conmigo? Porque cada vez, te vuelvo a repetir, cada vez que tú lastimas a un hermano, a un prójimo, o cada vez que alguien te lastima a ti, lo estamos haciendo directamente con Dios. Y entonces es ahí donde tú tienes que activar este principio bíblico del perdón. Es ahí en donde tú tienes que perdonar esa ofensa que alguien te haya hecho. Y es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a Pablo ese día. Hermanos, el perdón es muy difícil de hacer. Es un principio muy difícil de poder aceptar. Es una acción que no todos podemos hacerlo. Nos cuesta porque duele perdonar las ofensas, pero es algo que nos lleva a agradar al Padre. ¿Sabes? Muchas cosas hacen que el Padre esté feliz cuando nosotros hacemos alguna acción o cuando nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, la decisión de obedecer agrada al Padre. El tener fe, el buscar esa fe agrada al Padre. Pero el perdonar, hermanos, el perdonar enternece de una forma especial al Padre. El perdonar provoca que la mirada de Dios esté sobre tu vida, porque es una virtud que te asemeja a Jesús, porque es una de las virtudes más hermosas que puede tener el ser humano. Cuando alguien viene y te ofende, cuando alguien viene y te lastima, es la parte en donde nosotros nos asemejamos a Cristo, es la parte en donde nosotros podemos ser como Jesús, así como nos dice la palabra, que tenemos que ser como Él. Pero es la acción que más duele, es la acción que más necesitamos crucificar nuestra carne para poder lograr hacerla. Por eso Dios quiere tratar esto contigo el día de hoy. Por eso Dios trae esta palabra a tu vida, porque Él quiere prepararte para el día de mañana, porque Él quiere prepararte para que tu corazón esté limpio cuando tú decidas servirle.
Recuerda que todo lo que hacemos nosotros es una decisión. Todo lo que hacemos delante del Padre es una decisión para hacer las cosas correctas, para servirle de una forma correcta o una decisión para retroceder. Y el no perdonar es retroceder. Pero no solamente el no perdonar es retroceder, sino que también tiene peligros, hermanos. Y la Biblia nos los enseña. La Biblia nos enseña en el pasaje de Hebreos 12:15. Te lo voy a leer. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Sabes? Cuando nosotros no perdonamos alguna ofensa, cuando nosotros no perdonamos alguna traición que hemos recibido, brota una raíz dentro de nosotros y va creciendo. Así como cuando tú tienes una planta y la estás regando y esa planta va creciendo y se va fortaleciendo, así esta raíz de amargura crece dentro de nosotros, se está haciendo fuerte y empieza a ir a lo más profundo y a lo más profundo de nuestro corazón. Y así es la falta de perdón. ¿Sabes? Es algo de lo que yo te puedo platicar mucho porque es algo que yo viví. Y no solamente crece, sino que estorba en tu crecimiento espiritual, estorba en tu crecimiento las relaciones con las personas y lo más peligroso es que contamina todo lo que está a tu alrededor. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, cuando mi esposo y yo vivimos una separación, yo decía, bueno, ya he orado, estuve orando durante 5 años por la restauración de nuestro matrimonio y yo decía, bueno, ¿por qué es que no ha llegado ese milagro a mi vida? ¿Por qué no ha pasado lo que muchas personas me han hablado, me han profetizado, han dado palabra de que mi matrimonio iba a ser restaurado? Y entonces yo me había sentado en el asiento de la comodidad. Yo estaba cómoda esperando que los tiempos de Dios eran perfectos y oraba por mi matrimonio, pero había algo que estaba impidiendo que esa restauración llegara. Había algo y era la falta de perdón que había en mi corazón. Una vez mi pastor preguntó si alguien tenía mucho tiempo orando por alguna promesa o algún milagro. Y bueno, varios levantamos la mano ahí en la iglesia y varios tenían 2 años orando por deudas, otros 3 años orando porque un hijo regresara. Y yo tenía 5 años orando por el mismo milagro, la restauración de mi matrimonio. Pero no me había dado cuenta que lo que estorbaba en mi oración, que lo que estorbaba para que yo tuviera esa comunión con Dios era la falta de perdón. Por eso es que yo te decía al principio que esta palabra está en la boca de muchos, pero no en el corazón de todos, ¿sí? Yo decía, sí, yo he perdonado, sí, yo ya perdoné a esta persona, pero cada vez que yo recordaba, cada vez que alguien me traía el recuerdo de lo que había vivido, había algo adentro de mí. Quizá yo podía tener una careta, quizá yo me había hecho algunas, no sé, algunas caretas para que la gente viera que yo estaba bien, para que la gente viera que yo ya había perdonado, pero sabía que había algo dentro de mí que no lo había hecho. Y entonces, hasta que Dios confrontó mi vida, hasta que Dios habló a mi vida un día y me dijo que esa raíz de amargura, esa falta de perdón, estaba estorbando, primero para tener un crecimiento hacia Él. Él no me podía usar si yo todavía tenía esa falta de perdón en mi corazón. Y segundo, que yo contaminaba lo que estaba a mi alrededor. Yo vivía en una depresión, yo vivía todo el tiempo con pensamientos negativos, de que nunca iba a suceder algo, de que todo iba a estar mal. Y entonces eso era lo que estaba secando mi corazón. Esa raíz de amargura ya había crecido. Hasta que yo tomé la decisión y dije, Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de esto que me está impidiendo que tenga yo un crecimiento. Yo quiero ser libre de
de esta cárcel en donde vive mi alma, mis sentimientos, y tomé la decisión de perdonar. Para esto, mi esposo ya nos habíamos separado. No había divorcio, pero sí había una separación, y estoy segura que en ese tiempo él ya había pasado un proceso también de perdón. Pero yo tuve que empezar a perdonar, y a la primera persona que perdoné fue a mí misma. Me tuve que perdonar a mí mismo. Muchas veces tú dices, bueno, pero yo no tengo enemigos, yo soy una persona pacífica. ¿Yo a quién puedo perdonar? A mí la gente viene, me ofende, pero yo no siento nada. Pero muchas veces la falta de perdón es hacia ti mismo, y muchas veces la falta de perdón es hacia Dios. Y aunque suene duro y aunque suene triste, muchas veces estamos enojados con Dios porque Él no ha hecho lo que nosotros hemos estado pidiendo. Y entonces yo en ese momento tomé la decisión de perdonarme a mí misma por lo que yo había hecho, por lo que había hecho en contra de Dios y por lo que yo le había hecho también a mi esposo. Y bueno, te puedo prometer que después de eso hubieron más pruebas, pero mi corazón fue libre. Sentí una paz y sentí que en ese momento Dios estaba haciendo libre a mi corazón, que Dios estaba poniendo un nuevo fuego en mi corazón. Empecé a crecer en el espíritu, empecé a tener más hambre por su palabra y por compartirla. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios llegó el momento en el que la restauración llegó a nuestras vidas, y hoy te podemos servir y hoy podemos estar predicando esta palabra. Pero yo te puedo decir que sí hubo dolor en ese momento cuando yo pedía perdón al Padre, y cuando me perdonaba yo misma, y cuando perdonaba a mi esposo. Ese principio bíblico que Dios hoy te quiere llevar hasta tu corazón, esa palabra perdón es una palabra que pesa mucho. Cuando tú decides hacerlo, cuando decides perdonar a esas personas que te ofendieron, cuando decides perdonar a esa persona que te lastimó, que quizá te humilló, o cuando decides perdonar a esas personas que tú sientes que te traicionaron, es una palabra que pesa, porque es una palabra que nos acerca a Dios. Y por eso es que Dios quería que el día de hoy tú tuvieras ese principio en tu corazón. Pero no queda hasta ahí, hermanos. Yo me acuerdo que le preguntaba a Dios, Señor, ya tomé la decisión de perdonar, pero ahora, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, a las personas que vienen y me lastiman? Y esa respuesta está en la Biblia. Vamos a leer ese pasaje bíblico en Mateos 18, 21, 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esta cifra, hermanos, es la que me dio la libertad ese día. El saber que el perdonar en todo momento a la persona que me ofendiera, a mi esposo, a mi hermano, a un prójimo, inclusive hasta a nuestros pastores. Muchas veces estamos enojados hasta con ellos, pero yo sabía que ahora tenía esa llave, que era ese número perfecto, 70 veces 7, el que me hacía perdonar día a día cualquier ofensa que llegara a mi vida. Yo te puedo prometer que si tú tomas esa llave y abres tu corazón y perdonas cada día cualquier ofensa que llegue a tu vida, tú tendrás esa libertad. Por eso es que esta prédica se llamaba Llamados a ser libres, porque Dios quiere que tú seas libre de cualquier ofensa, de cualquier traición, de cualquier herida que tú tengas en tu corazón, porque Él está preparando a su iglesia para servirle, pero con un corazón correcto. Hermano, yo te invito que tú ahí donde estás,
si alguien te ha ofendido, si alguien te ha lastimado, quien sea que lo haya hecho, tú tienes ahora la llave para poder abrir esa puerta, darle la oportunidad a Dios que sane tu corazón. Porque la falta de perdón, hermanos, te lleva a la muerte. Es un pecado que muchas veces pasamos por alto y decimos, bueno, pero a lo mejor lo perdonaré mañana, a lo mejor esta ofensa la podré perdonar en algún tiempo. Porque muchas veces nosotros aprendemos a vivir con ese dolor. Porque muchas veces nosotros aprendemos a vivir con esa ofensa y eso es lo que nos hace, nos mantiene muchas veces vivo. Aunque suene terrible de decirlo, muchas personas, el guardar esa ofensa, se sienten como que están condenando a la persona que no han perdonado. Pero es todo lo contrario. La persona que se condena eres tú. La persona que se llena de amargura eres tú. La persona que no puede vivir libremente eres tú. Por eso Dios quiere hoy hacerte libre. Por eso hoy Dios quiere que tú pongas esa llave, que tú tomes la decisión. Porque como te decía anteriormente, todas las cosas que vivimos ahora como servidores, todas las cosas que vivimos ahora como hijos de Dios, son decisiones. Tú empiezas a tomar decisiones en tu vida para servirle a Dios, para seguir a Dios. Empiezas a cambiar cosas. Y todas esas decisiones que tú tomes tendrán impacto, así como esa decisión que tomó Jesucristo al ir a la cruz, al perdonarnos, aun cuando fue humillado, aun cuando fue latigado. Él perdonó primero porque quería que el Padre perdonara todo ese pecado que aunque Él no lo cometió, Él lo tomó para que tú y yo fuéramos libres, para que Dios perdonara a la humanidad. Pero es una decisión. Es una decisión que tienes que tomar el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña también que si tú estás enojado, si tienes una ofensa con tu hermano, tú dejes ahí tu ofrenda y vayas y te reconcilies en ese momento. No dice pasando el tiempo, si quieres hacerlo después, cuando te sientas cómodo, cuando lo sientas en tu corazón. Dice, deja ahí tu ofrenda, levántate y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque es importante que tú seas diligente, obediente. Por eso te decía que esta palabra, que este principio va de la mano de otros principios bíblicos que Dios pone, y es la obediencia. Entonces, si tú quieres agradar el corazón de Dios, tú tienes que ser diligente y perdonar. Hoy es el tiempo de que tú perdones. Hoy es el tiempo de que tú te humilles. Porque sabes, Dios escudriña nuestros corazones, Él conoce. En ese tiempo que yo te platicaba de que yo ponía una máscara, ponía una barrera y yo decía a todos, es que yo ya perdoné esa ofensa. Dios sabía lo que había en mi corazón. Dios sabía que yo no había perdonado en su totalidad, que yo perdonaba por un tiempo y cuando venía alguien y me recordaba, volvía la ofensa a sangrar, volvía a estar la herida en mi corazón. Y entonces por eso Dios confrontó mi vida ese día. Por eso Dios me dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Y si mañana te vuelven a fallar, mañana tendrás que perdonar. Por eso te decía que es un diario vivir esta palabra. Tú tienes que perdonar el día de hoy, tienes que perdonar el día de mañana. Y es una forma en la que tú impactas el corazón de Dios. Es una forma en donde tú provocas que Él ponga su mirada hacia tu vida. Porque entonces Él puede ver tu corazón. Y una persona que perdona es una persona que se humilla primeramente con Dios, así como lo hizo Cristo en la cruz. Él se humilló delante de Dios al perdonar a todas esas personas que le hicieron daño. Y el corazón de una persona que perdona es un corazón noble, es un corazón entendido de lo que Dios quiere. Es un corazón que se humilla, que no tiene ese orgullo, que no tiene esa vanagloria, que dice, pero ¿cómo lo voy a perdonar o cómo la voy a perdonar si ella fue la que me ofendió? Si ella esa persona es la que vino y me enterró el puñal, me traicionó, me lastimó, habló de mi familia, ¿cómo lo voy a perdonar?
Y entonces entra esa altivez y se endurece tu corazón. Entonces, que hermano, si viene la ofensa a tu vida, tú tienes inmediatamente que recordar la cruz y perdonar. Tú tienes inmediatamente que humillar tu corazón delante de Dios y pedir perdón. Y perdonar a esa persona que te está ofendiendo. Y eso es lo que agrada al Padre. Eso es lo que hace que Él vea ese Cristo en nosotros, que se refleje la verdadera presencia de Jesús en nuestras vidas, porque podemos tener muchas virtudes, porque podemos tener muchos dones, pero si hay una falta de perdón en tu corazón, siempre va a ser un estorbo para tu vida espiritual, siempre va a ser un estorbo para tu relación con las personas que están a tu alrededor. Y hoy Dios quiere que tú seas libre. Hoy Dios quiere que tú perdones. Hoy quiere que tú aprendas ese principio. 70 veces 7 tengo que perdonar. 70 veces 7 tengo que humillarme delante de Dios. Y muchas veces vas a tener que humillarte delante de la persona que te ha ofendido. Muchas veces, aun cuando la ofensa haya venido de la otra persona, tú vas a tener que ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. Y eso yo hoy lo hago delante de ti. Yo como pastora, si yo te he ofendido, iglesia, yo te pido que tú perdones, que me perdones a mí, que perdones a tus pastores. Muchos de ustedes, allá donde están, se han sentido ofendidos con su liderazgo, se han sentido ofendidos con sus pastores, con hermanos de la iglesia, con familiares. Y hoy Dios quiere que tú seas libre de todo eso. Hoy Dios quiere que perdones las ofensas. Hoy Dios quiere que perdones toda traición para que seas libre, para que cortes esa raíz de amargura que ha estado atando tu corazón, que ha estado dominando esa parte de tu alma y no te ha dejado ser libre. Yo no sé a quién tienes que perdonar. Ahí donde tú estás, el Espíritu Santo va a tocar tu corazón. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ahí donde tú estás, Dios va a poner en tu corazón esta palabra y la va a hacer rema. Va a poner y va a escribir esta palabra en las tablas de tu corazón. Porque sabes, hermano, un principio bíblico y donde se cumple toda la ley es amar al prójimo. Pero si tú no has podido perdonar, si tú no has tomado la decisión de perdonar, ¿cómo vas a poder amar? ¿Cómo vas a poder hacer que se cumpla la ley en esta palabra, que es amar a tu prójimo como a ti mismo? Tú tienes que perdonar. Tienes que decirle a Dios, ¿sabes qué? Me ha dolido mucho esto que me hicieron. Me duele mucho esta ofensa. Tengo años quizá trayendo esta carga dentro de mí. Y aunque yo venga y te busque y a lo mejor hasta levante mis manos delante de ti, a lo mejor traiga mi ofrenda, yo sigo encarcelado. Algo me está estorbando y es la falta de perdón. Hoy Dios quiere romper eso, hoy quiere abrir la puerta. Hoy Dios te ha dado la llave para que tú seas libre, pero tienes que tomar la decisión ahí donde estás. Ahí donde estás tú, cierra tus ojos. Permite que el Espíritu Santo toque tu corazón. Permite que Él te haga libre esta mañana. Permite que tú puedas sacar toda esa raíz de amargura. Ahí donde estás, Él va a poner la palabra, la persona, el nombre de esa persona que te ha lastimado. Esa persona que te ha ofendido. Esa persona que te ha fallado. Quizá es tu padre, quizá es tu madre, quizá algún hermano, tu esposo, tu esposa. Él va a poner ese perdón, pero tú tienes que aceptarlo, tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que decir, Señor, aquí está mi corazón dispuesto, está mi corazón abierto para que tú hagas y quites y arranques toda raíz que me ha estorbado. Toda raíz que ha sido impedimento para que yo dé el siguiente paso, para que yo vaya a otro nivel junto contigo. Hermano, es tiempo de que tú así, como hizo Jesús, veas hacia los cielos y digas, Señor, perdónalos, ellos no sabían lo que estaban haciendo cuando me lastimaban,
pero tampoco sabían que al lastimarme a mí, te estaban lastimando a ti, Señor. Que esas palabras que decían y eran como espinas que se enterraban en mi corazón, se estaban enterrando al tuyo. Es el tiempo, hermano, de que le digas a Dios, quiero perdonar, me atrevo a perdonar. Me atrevo a sentir el dolor del perdón porque sé que ese dolor me va a llevar a ser libre. Que esa es la llave para que yo pueda llevar a otro nivel. Para que yo pueda estar libre para adorarte. Libre para buscarte, para poder servirte con un corazón correcto. Sin errores, sin fallas. Hermano, ahí donde estás tú, cierra tus ojos. Permite que el Espíritu Santo te toque. Permite que el Espíritu Santo cumpla con ese propósito que Dios quiere el día de hoy. Que tú abras esa puerta de tu corazón, que se rompan cadenas, que la unción del Espíritu Santo llegue hasta donde tú estás y se pudra todo yugo que te ha estado atando a alguien por una falta de perdón. Dios te quiere hacer libre, hermano. Dios quiere poner en ti paz, quiere poner en ti ese amor que tú necesitas hacia tu prójimo. Amar, hermano, perdonar es amar. Jesús nos amó tanto a esa cruz y le pidió al Padre que nos perdonara porque nos amaba tanto. El que tú tomes esta decisión, le estás diciendo, Señor, voy a perdonar, acepto perdonar porque quiero aprender a amar, porque quiero aprender a amar al prójimo, porque quiero amar a mis enemigos, a esos que me fallan todos los días, a esos que me ofenden quizá, a esos que a lo mejor me han traicionado. Yo quiero amarlos, quiero aprender a amarlos a través del perdón. Hermanos, ahí donde está, el Espíritu Santo quiere hacer la obra esta mañana. Permite que sea así. Permite que Dios hoy te haga libre. Mira, es algo que cuando tú ya tienes eso en tu corazón, cuando tú has perdonado a esa persona, cuando tú te has perdonado a ti mismo, tú vas a sentir una paz. Vas a volver a encontrarte a esa persona, vas a poder platicar con ella. Y yo te puedo prometer que vas a sentir una paz, vas a sentir un gozo delante de Dios, porque ya todo eso quedó atrás. Y no es de que tú lo vayas a expresar así de que, ay, ¿sabes qué? Ya te perdoné, pero lo vas a saber en tu corazón. Vas a saber que tú eres libre. Vas a saber que tú has tomado esa decisión. Y yo estoy segura que en el cielo, allá donde está nuestro amado Padre, en el trono de la gracia, Él va a tener una sonrisa por lo que tú has hecho. Él va a poner sus ojos en tu vida para llevarte a otro nivel, para decirle, ¿sabes qué? Estás apto, ¿sabes qué? Estás preparado para ir a otro nivel. Por eso Dios quiere preparar su iglesia. Hoy quiere prepararla para un diario vivir. Hoy quiere prepararla para levantar una iglesia de intercesores, para levantar una iglesia de pastores, pero pastores con corazones correctos, pastores que les sirvan con amor, que saben que a lo mejor vendrán cosas a sus vidas, a lo mejor vendrán ofensas, pero que sabrán dejarlas a un lado, porque van a saber que el vivir libres, hermano, el tener un corazón libre de toda amargura, el vivir en paz no tiene precio. Por eso Dios quiere prepararnos hoy. Y sí, es ciertamente esas palabras que nos han dado, esas profecías que nos han dado, donde se levantarán servidores, se van a cumplir, pero siempre y cuando tú y yo tengamos un corazón correcto, cuando seamos obedientes y cuando aprendamos a amar aún a aquellos que no nos aman, aún aquellos que no nos aceptan. Pero hermanos, a veces 7 es lo que tú tienes que vivir ahora. Ese número, que no se te olvide cuando venga la ofensa. Ese número que venga a tu pensamiento cuando alguien te ofenda, cuando alguien te juzgue.
70 veces 7. Es lo que Jesús nos manda hacer. Y yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón como llegó el mío ese día, en el día que yo fui libre. Y hoy te puedo decir que estoy sirviendo al lado de mi esposo con un matrimonio restaurado, viendo crecer a mis hijos, viendo los que le sirven a Dios. Y así también veo muchas familias que han tomado esa decisión de perdonar. Veo a muchas esposas, a muchos esposos restaurados, aprendiendo a amar y aprendiendo a vivir día a día esta palabra. Yo espero que ahí donde tú estás, Dios esté tocando tu corazón, hermano. Yo espero que esta palabra cumpla su propósito ahí donde tú estás. Que llegue y que haga lo que tenga que hacer, los cambios que tenga que llevar hasta tu vida. Yo te mando todo mi amor, te mando todas mis bendiciones y espero poderte ver muy pronto y poderte abrazar. Ese es uno de los anhelos que hay en mi corazón, el poder estar ya en nuestra iglesia todos unidos, el poder alabar y danzar todos juntos hacia nuestro Padre. Y bueno, te mando todo mi cariño, todo mi amor, toda mi bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén.